hospital y por tanto se ha autorizado a las pipas a ejercer y a los trabajadores a llegar, así como la actividad industrial y demás aplicables relacionados con la atención de la emergencia. Esos son los trabajadores del numeral segundo. También los empleados de medios de comunicación y prensa pueden ejercer su labor, y haciendo la aclaración que no se pedirá la carta, sino que únicamente el carnet, para que se desplace por el mismo sistema que tienen de trabajo, que es literalmente 724. Así como los servidores de las instituciones de la administración pública que continúen prestando sus servicios a dicha institución en atención de la emergencia u otras actividades públicas relevantes, debiendo también portar sus identificaciones respectivas. C. Personas cuyo objeto sea la asistencia. Esto es muy importante. Personas cuyo objeto, esta persona puede circular, cuyo objeto sea la asistencia y cuidado de niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables por enfermedades crónicas que deban desplazarse de un lugar a un lugar por emergencia o atención médica periódica. Inclusive si estas personas tuvieran que desplazarse a un centro hospitalario, esas personas están autorizadas para circular. Sí, ya vamos a ver el mecanismo para verificar la autoridad correspondiente. B. Personas que tengan como actividad indispensable desplazarse a entidades financieras y de seguro. Ya he tenido 3 casos de personas que preguntan: ¿cómo hago para pagar a mis empleados? ¿Puede salir a pagar a sus empleados? ¿Puede ir a hacer las transacciones a los bancos? Sí. Únicamente lo que tiene que demostrar, ¿cómo lo va a demostrar? En dado caso, si anda la planilla en línea, en dado caso, si tiene el listado de trabajadores, o en dado caso, si tiene la credencial, o algunos otros métodos se pueden utilizar, decir que va para el banco. En la medida de lo posible que no salgamos y que hagamos eso una vez como mínimo, o una vez al mes, en el caso de las personas que me han preguntado si pueden ir a pagar la planilla, se debe de hacer, pero sí se puede ir necesariamente, y a otras actividades de seguro, tanto de seguros, cumplimiento de seguros, renovación de seguros. Los seguros, las empresas están en la disposición incluso de hacer temas en línea, que es lo que ya se hace, y financiera. Empleados debidamente identificados de las distintas dependencias de salud, farmacias, personal médico, enfermeras que tengan como labor el cuidado personal de adultos mayores o personas con algún padecimiento, personal médico y paramédico de enfermería, personal de hospitales, laboratorios y clínicas privadas, y empleados cuya labor ha sido autorizado a las empresas en este decreto. Son las empresas que más adelante se relacionan. F. Personas que por causa mayor o caso fortuito o situación de necesidad extrema comprobada, eso es muy importante, deban de recurrir a lugares específicos a solventar dichas necesidades. ¿Qué es caso fortuito? ¿Qué es causa mayor? Un accidente de tránsito de un familiar donde debo de acudir a verificar si está en el hospital, un elemento que sea provocado por la naturaleza, un derrumbe de una casa, Dios no permita, donde debo de acudir donde mi familiar. Caso fortuito y fuerza mayor son causas dadas por la naturaleza o por el hombre, pero que no es posible detenerlas. Letra G. Empleados públicos que tengan que ver exclusivamente con el combate a la pandemia, tales como dependencias del Ministerio de Salud, FOSalud, CONNA, ISNA, bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Dirección General de Migración, Cruz Roja, Aduanas, Superintendencia de Competencia, limitado a lo estrictamente necesario de todas estas instituciones, Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones, que está verificando todo el sistema de comunicaciones que está activado, me refiero a telefonía,
Me refiero a energía eléctrica, que no podemos dejar de estar verificando que es hoy más que nunca que se dé. Defensoría del Consumidor, que ya emitió alrededor de 3 acuerdos de regulación de precios, y está no solamente inspeccionando, sino que está verificando que las empresas cumplan. También hay que decirlo, se está platicando con las empresas, y estas empresas de alguna manera tienen una autorregulación y de alguna manera están cumpliendo sin necesidad de llegar a un sistema sancionatorio. Autoridad de Aviación Civil, monitoreando todo el tema de regulaciones de la aviación civil. Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, esto es por los 60 auditores que el presidente ha pedido que se pongan ya para todos los gastos que se están haciendo, pero además todo el trámite que tienen ellos que estar verificando en materia del combate a la corrupción. Zoológico Nacional, en relación al mantenimiento del mismo, obviamente esto pasa por que los animalitos que están en el zoológico tengan su alimentación, todo el sistema administrativo se mantenga. H. Miembros de consejos municipales, miembros de protección civil, miembros del cuerpo de agentes metropolitanos. Esto es todo en relación a los municipios que colaboran con la Policía Nacional Civil, es decir, el CAN, los empleados administrativos de dicho municipio, que sea estrictamente necesario, eso lo decide cada municipio, para la ayuda y la colaboración que se pueda estar teniendo con protección civil, así como los cementerios municipales, cementerios privados también, mercados municipales. Estos últimos serán limitados a la venta, esto es una restricción específica, serán limitados a la venta de productos de canasta básica, utensilios de limpieza y productos farmacéuticos. Los demás puestos de venta deberán estar cerrados. Esto lo tiene que verificar Protección Civil junto con los municipios y el Ministerio de Salud, obviamente junto con la policía. ¿Por qué no se permite el puesto de CDs, el puesto de disco? ¿Por qué no se permite el puesto de ropa? Porque obviamente no solo la gente está en sus casas, sino además no pueden ser autorizados porque no están relacionados. Los mercados únicamente están abiertos para el tema de artículos de primera necesidad y el tema de canasta básica. Hace referencia a frijol, venta de frijoles, venta de cereales, etc. También los que están habilitados para circular son magistrados y jueces, empleados de los tribunales que conforme a la Constitución y la Ley de Emergencia Nacional no pueden diferir sus actividades constitucionales. A esto me refiero a los juzgados de turno que están trabajando. Empleados administrativos de la Corte Suprema de Justicia, eso lo decide la Corte en pleno junto con el presidente de la misma institución, quienes deberán de llegar para que definan lo estrictamente necesario para llegar. Medicina legal, debidamente acreditados, que serán requeridos en sus servicios en apoyo a las actividades judiciales. Letra J, personas que presten servicios de distribución de alimentos y productos de primera necesidad a domicilio. ¿Qué significa esto? Todas aquellas empresas, esto es muy importante lo que voy a decir, que directa o indirectamente presten servicios de alimentación a domicilio o artículos de primera necesidad. Estoy hablando, por ejemplo, de que si yo ordeno al súper, hay algunos súperes que lo están haciendo, si yo ordeno al súper que me traigan la compra del súper como tal, lo pido en línea y me lo llevan, entonces eso está permitido, y además nos permite que no hayan personas en la calle. Diputados y empleados administrativos de la Asamblea Legislativa en el marco de esta emergencia, magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y la letra M, personas que laboran en vehículos de carga, transporte de mercadería y distribuciones de mercadería, y que sean parte de la cadena de suministros alimentaria y de primera necesidad, sus productos
o cuya actividad sea de importación o exportación de mercadería. Todo el sistema de transporte público está habilitado. Hay otras reformas que hemos hecho, por ejemplo, la industria farmacéutica está permitido, la ferretería están permitidos, limitados a los artículos de primera necesidad, como por ejemplo alcohol gel, como por ejemplo toallas sanitarias, es decir, todos aquellos artículos de primera necesidad que puedan estar supliendo, mascarillas, etcétera. Bien, ¿qué dice en este caso? Todos los trabajadores del sector privado, y aquí vamos con la famosa carta, todos los trabajadores del sector privado de cuyas empresas estén autorizadas para realizar las labores deberán portar el carnet de identificación de su empresa más una carta que el empleador dé para autorización de su movilidad desde su casa hasta el sitio de trabajo. ¿Cómo es esta regulación? Hoy, a más tardar a las 2, 3 de la tarde, junto con la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía, se va a hacer un modelo carta. Inicialmente no era necesario hacer el modelo carta, pero lo vamos a hacer y lo vamos a poner en las redes sociales. ¿Qué es lo que deberá llevar este modelo? Esto es muy importante, es esencial. Este modelo deberá llevar la firma de carta, deberá llevar la firma del representante legal o en su caso si tiene, o la jefe o el jefe de recursos humanos. ¿Cuál es el contenido? El nombre de la empresa, la actividad de la empresa. Las autoridades van a ver ahí, me refiero a la policía, que si esta empresa está autorizada conforme al artículo 3, entonces la persona que le está enseñando la carta puede continuar. Quiere decir que si un empleado de una ferretería o de la industria farmacéutica o de la industria telefónica lleva la carta, por supuesto, son las actividades que están ahí definidas. ¿Qué más deberá contener la carta? El horario de trabajo del empleado. Eso quiere decir que si a mí el empleador o el representante legal establece en la carta que él trabaja de 8 a 5 de la tarde, obviamente si viene de Huachapán o si viene de Santa Ana a trabajar a San Salvador, el margen de caminar en autobuses o en vehículo propio tiene que verificarlo la policía, es decir, 2 horas, 3 horas, 1 hora. Entonces, si yo trabajo de 8 a 6 de la tarde, ahí se deberá especificar. Si el trabajador anda día sábado con esa carta y la carta dice que trabaja de lunes a viernes, obviamente va a ser puesto a cuarentena. Otro inciso importante es las personas que se refieren a la letra C del presente artículo deberán portar una carta de autorización de su empleador debidamente identificada con su nombre, firma, DUI, dirección y teléfono de contacto del empleador. Estas son las personas, esto es clave para diferenciar. Las personas de la letra C son las personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado de niños. La asistencia y cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con enfermedades crónicas o con enfermedades que necesitan asistencia, necesariamente la persona deberá otorgar. No me refiero a la persona del menor, no me refiero a la persona que está posiblemente con convalecencias y quizás en algunos casos no puede el adulto mayor, sino la persona inmediatamente dispuesta, el familiar más cercano, deberá otorgar una carta a esta persona con los detalles que ahí acabo de mencionar. Deberá otorgar una carta a la enfermera para que pueda circular. Esto es dirección, esto es el cuidado por el cual está esta persona contratada, y es indispensable mencionar que si existen cartas falsas, si yo creo una carta e invento una carta y saco el logo de una empresa y copio el logo de una empresa y hago la firma del representante legal, eso es delito. Eso es falsedad material y falsedad ideológica. Y es importante mencionar
También aquella persona que pretenda ayudar a alguna persona referente a no te preocupes, te voy a dar una carta, aunque no trabajes aquí, también es delito. Este tema es muy serio, este tema es sumamente delicado como para que podamos estar haciendo esas actuaciones y arriesgando la vida de todos los salvadoreños. Bien, el artículo 3, ya con esto voy a ir concluyendo para explicar algunos otros temas. El artículo 3 establece que se exceptúan, hemos dicho las personas que pueden transitar, hoy decimos las personas que pueden las actividades. Voy a decirlas de manera general, pero ¿por qué estoy leyendo el decreto? Porque es importante que todos bajemos el decreto, el presidente lo ha subido, pero también es importante que todos tengamos claro qué industria está autorizada para trabajar. Por ejemplo, la industria textil, que incluye hilanderías, textiles y acabado, y aquella industria que tenga como fin la producción de bienes y servicios que se pueda utilizar en materia de salud. Todas aquellas empresas que están haciendo alcohol gel, todas aquellas empresas que puedan estar haciendo, aquella industria que pueda estar haciendo mascarillas, toda aquella industria de papel higiénico, por ejemplo, todas aquellas industrias que realizan, que crean, elaboran el jabón, toda aquella industria que elabora el champú, toda aquella industria que crea, produce toallas, todo lo relacionado al tema de necesidades básicas y todo el tema relacionado a la industria alimentaria y a la industria de salud está autorizada. Dice acá, o que sean necesarias para la subsistencia de la emergencia, y se hace una lista enunciativa, tales como alimentos, productos de limpieza, papel higiénico, toallas sanitarias y otros similares. Esto es muy importante, que si se adapta a la subsistencia, como dice el decreto, de artículos de primera necesidad, entonces sí está autorizado. La actividad empresarial que se mantenga será, en todo caso, en función, esto es también indispensable mencionar. ¿Por qué se autoriza una actividad? ¿Por qué no estamos encerrados todos, tanto de forma de autorregulación como por decreto? ¿Por qué no existe un encierro completo? Porque sí necesitamos industria que esté operando para la subsistencia de todos los salvadoreños. Tenemos la oportunidad de que El Salvador tiene la ventaja, gracias a Dios, de que solo tenemos hoy por hoy 3 casos y tenemos la oportunidad que Dios nos ha brindado, y además de todas las medidas que se han tomado, de que el país, cada prueba que vamos haciendo va saliendo negativa. Entonces, pero eso no implica que de los casos confirmados y que de los casos que andamos buscando fuertemente como Estado, no existan casos reales, ¿verdad? Como muy bien decía el presidente, posiblemente las personas que fueron contagiadas habrán contagiado a otras. ¿Cuáles son las otras industrias? Servicios de call center, voy a mencionarlo rápido porque ya mencioné algunos de trabajadores que pueden circular, cuyo fin sea la venta y distribución de alimentos a domicilio, atención de líneas aéreas, servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios bancarios y financieros y servicios médicos. También está autorizada toda la industria de generación de energía eléctrica y las ferreterías, como dije, o venta de o industria o tiendas que puedan vender artículos de primera necesidad únicamente. Servicios de seguridad, obviamente no podemos detener los servicios de seguridad porque son necesarios. Gasolineras, transporte de pasajeros a la mitad de su capacidad. Yo ya hablé que el ministerio ya inició una investigación contra estos buses. El día de mañana no se va a permitir, se pueden decomisar las unidades, además de verificar si se suspenden los permisos de línea y se suspenden también, esto es suspender la concesión para siempre, y se suspenden los subsidios.
Servicios de transporte y pasajeros a la mitad de su capacidad, transporte de taxis, aquellos servicios privados de carga de cualquier rubro y medios de comunicación. Estos servicios privados, ¿cuáles son? El caso de la empresa Uber y otras empresas en línea que se puedan estar teniendo. ¿Por qué se ha dejado eso? ¿Por qué se definió que debe de ser una medida el dejarlo eso? Es a partir de salvaguardar también cualquier emergencia que pueda tener cualquier ciudadano. Servicios de distribución de agua potable, pública y privada. Esto es necesario aclararlo porque no solo anda, está autorizada, sino todos aquellos entes privados, por ejemplo, que están en la construcción de pozos, por ejemplo, que están administrando pozos privados para otorgar agua potable a colonias en específico. Así como contribución y mantenimiento de servicios de distribución de agua a través de pipas, servicios postales, correos. El servicio de correos, tanto público y privado, está activado. La imprenta nacional también está autorizada para operar. Encomiendas y servicios funerarios. El tema de las pipas también es importante aclarar que ya está autorizada. Eso lo metimos de último porque se analizaba de que el agua obviamente en algunos casos no se tiene y hay restaurantes que están siendo ocupados o están dando servicios a domicilio que ocupan las pipas de agua. Entonces, en cualquier ámbito se puede ocupar una pipa. Servicios de apoyo a la aviación, tales como despachadores, apoyo terrestre, carga y descarga de aeronaves, mantenimiento de todo tipo de equipo utilizando aeropuertos, mantenimiento aeronáutico y cualquier otro similar. F. Agricultura y ganadería, apicultura y pescadería, todo relacionado a la industria de alimentación, todo relacionado a la industria de mantenimiento y subsistencia de los ciudadanos. Agroindustria y su cadena de distribución. G. Servicios financieros como bancos, cajas de crédito, financieras, sociedades de ahorro y préstamo, servicios de seguros, servicios de titularización, cajas del mercado bursátil, casas de bolsa, bolsas de productos, la bolsa de productos y empresas que manejan fondos de pensiones. Estos son las AFPs. Servicios, el H, que es el último, servicios de laboratorios públicos y privados pueden también operar, servicios de salud como hospitales, clínicas privadas, hospitales públicos y privados, servicios de veterinarias en casos de emergencia y otros relacionados estrictamente con la salud, así como la cadena de distribución de todos los rubros señalados. Más adelante, y esto ya no lo voy a leer por el tiempo de ustedes, pero más adelante se establece que todas estas actividades que se han autorizado deben de tener necesariamente, establecer medidas necesarias para resguardar a los empleados. ¿Cuáles son las medidas necesarias para resguardar a los empleados? Medidas de distanciamiento, medidas de bioseguridad, medidas de no se ha permitido que sea no menos de 1 metro cuadrado. Esto quiere decir, hay algunas empresas que están haciendo 2.5 metros porque pueden. La banca está haciendo, por ejemplo, platicábamos con el presidente de Avanza, una serie de medidas extras para tratar de que no solo sus empleados, sino las personas que lleguen no se contaminen. Hay una reforma que va a comenzar a ser implementada desde mañana, y que es que las empresas deberán establecer mecanismos para verificar esas actividades señaladas acá. Deberán establecer mecanismos para verificar si una persona anda con síntomas no solamente de gripe, sino también anda calentura, anda a 38, 39 grados. Entonces, cada empresa se le ha dado la oportunidad de establecer mecanismos, sea, por ejemplo, las que puedan, contratando
una enfermera temporalmente para que verifique tal tema, sea estableciendo termómetros con termómetros o teniendo las máquinas, unas maquinitas que se están utilizando, habría que ver si están a la venta. Es decir, los mecanismos que las empresas establezcan van a ser verificados, pero deben de ser necesariamente impuestos por la empresa, de que si una persona, por ejemplo, llega a un banco, la agencia debe de verificar si esta persona llega con temperatura alta. ¿Por qué? Porque esta persona, sin duda alguna, si ya anda un contagio del cual no quiere decir, entonces va a hacer una contaminación, va a hacer un contagio masivo, y obviamente eso se nos puede desbordar. Lo digo porque a la fecha, gracias a Dios, está controlado. Y bueno, la circulación de vehículos solo se permite en el artículo 4, circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de actividades referidas. ¿Qué significa esto? Que también la circulación de vehículos está limitada. ¿Está limitada a qué? Únicamente a las actividades que se señalan en el artículo 3 y únicamente al tránsito de personas autorizadas en el artículo 2. ¿Qué pasa si una persona anda en un vehículo y no tiene justificación? Obviamente esta persona tendrá que ser llevada a cuarentena y posiblemente su vehículo deberá ser trasladado a su casa, o en su caso llevado a un lugar donde la policía lo tenga y después lo pueda llegar a traer. Pero necesariamente esta persona va a tener que ser llevada a cuarentena. De ahí hay otros artículos de colaboración de instituciones, hay otros artículos donde se invoca la colaboración de los ciudadanos, que no sea un elemento de fuerza coercitiva de parte del Estado, sino que sea un elemento de colaboración. Necesariamente hay que decirlo, agradecemos a todos los ciudadanos que se están manteniendo en sus casas, agradecemos a todas las personas, las familias que están tomando el tema de designar a una sola persona para que salga. Esto es porque si salen dos, si salen tres, y Dios no permita sean contagiados, el circo epidemiológico es más difícil establecerlo. Entonces, bueno, y de ahí están otros artículos de medidas económicas que son enunciados, que obviamente el presidente va a enunciar hoy el mecanismo. Paso a la etapa de preguntas. Gracias. Iniciamos el espacio de preguntas con Adelina Ingíbar de JSKE. Muchas gracias. Tengo varias preguntas. La primera es ¿cómo se va a proceder en el caso de las motocicletas? Si las personas pueden circular dos personas en motocicleta. El otro caso es en torno a denuncias que tenemos como medios de comunicación. Hay personas que trabajan en el sector informal y que empresas que comercializan electrodomésticos les están cobrando las cuotas de crédito, y estas personas les han manifestado que son afectadas por la cuarentena y la empresa les está solicitando un comprobante para poder ver cómo se maneja el crédito de este sector. La otra pregunta es en torno a la solicitud de los 2.000 millones de dólares. Si han contemplado como gobierno incrementar la solicitud de préstamo, se hablaba de 5.000 millones de dólares, y bajo qué instrumento lo harían. Y la otra pregunta, si tienen confirmado un salvadoreño fallecido en Italia por coronavirus. Gracias. No sé si va a ser la metodología. Vamos contestando después. Sí. En el caso de las motocicletas, no pueden andar dos personas. ¿Qué pasa si una persona, insisto, Dios no permita, ya está contagiada? Sin duda alguna, de forma inminente, de forma natural, la otra persona va a estar contagiada también. Si las personas están verificando si es posible andar dos en una moto, en un ámbito normal no se puede, ¿verdad? Tiene que ser necesariamente emergencia, así que no se puede. En el tema de las cuotas de crédito, si se están cobrando, deberá ser, ya se están implementando mecanismos, porque ya está autorizado tanto por las medidas
a partir de las medidas que dio el presidente de la República y un decreto legislativo que se solicitó, los cobros tanto de tarjetas de crédito, los cobros tanto de agua, de luz, quiero ser claro aquí que las empresas de distribución de energía eléctrica se han puesto a la orden para no hacerlo. Aquí lo que hay que tener claro la gente es el mecanismo. Entonces, ¿quién verifica eso? Lo verifica la Defensoría y está en el tema. ¿Puede cobrarse o no una cuota de crédito, en este caso al sector informal? No se puede, siempre y cuando esté en la categoría de que realmente tenga o sea golpeado, porque vamos a ver, ¿puedo cobrar yo una cuota de crédito o de tarjeta de crédito a aquella persona que está en su casa y que le están pagando un salario? Sí se puede cobrar. Los decretos legislativos, los decretos ejecutivos, a partir de las medidas que el presidente, de las 30 medidas económicas que el presidente ha dictado, son para las personas que se ven directamente afectadas. El no cobro de la renta, la suspensión, el no cobro del DAI, el no cobro de los impuestos específicos del 5%, los restaurantes, por ejemplo, si se han visto golpeados. Agua, luz, teléfono es para todas aquellas personas que se ven afectadas, y por eso es que el presidente ha instruido que se les den $300 a todas las personas por familia que necesariamente no están teniendo ingresos. $300 significan poder subsistir para mientras primero Dios juntos pasemos bien y sin ninguna muerte. Bueno, va a ser difícil porque ya nos estamos preparando también, pero sin lo más mínimo de muertes que puedan existir. Entonces, si salimos bien de eso, hemos logrado por lo menos contener el golpe económico de las familias que más lo necesitan. Los $2.000 millones ya se están trabajando. El ministro de Hacienda va a dar las declaraciones, la ministra de Economía junto con el secretario de Inversiones eventualmente, y ya se está verificando los mecanismos por los cuales cómo se va a implementar. Esto solo lo menciono. El hospital que ha instruido el presidente de forma emergente que se está haciendo, va a haber una ampliación sin duda alguna de hasta cierta cantidad que se va a pedir a la asamblea, y esto es parte también de los costos. Ya se está trabajando, hoy ya se han tenido reuniones el día de hoy, la asamblea, el presidente de la asamblea, estamos en comunicación también y con la jefa de fracción, y obviamente este dinero va a ser para sustentar tanto a las familias que he mencionado como para hacer todas las actividades que se han instruido en las medidas económicas y en los hospitales. El ministro de Hacienda dará mayores detalles. Escuchamos a Marcela Rivera de Canal 12. El salvadoreño en Italia. El caso de... El salvadoreño en Italia, fallecido. El caso del salvadoreño en Italia lo hemos visto, el Ministerio de Salud deberá confirmar si existe. Marcela Rivera de Canal 12. Bueno, sí quisiera conocer su postura porque los diputados dijeron que se entre una ilegalidad la retención y el traslado de esas personas a cuarentena y que no estaban estipulados en el decreto presentado. Y también conocer cuál es el mecanismo en que se les estarán entregando los $300 a las personas afectadas por las medidas. Muy bien. En el caso de la ilegalidad, y nosotros tenemos que ser bastante prudentes, me refiero a los abogados. A mí me cuesta responder en las redes sociales, primero por el tiempo y segundo porque es bastante irresponsable hasta de mi parte responder en 50 caracteres. Y así también hay que ser bastante serios en este tema de análisis jurídico. ¿A qué me refiero? A que una cosa, y lo voy a explicar en 10, 20 segundos, una cosa es el derecho sancionador, que es cuando se sanciona a una persona con medidas administrativas y medidas penales, donde debe de existir una infracción en ley y una sanción en ley.
y además se activan principios, defensa, procedimiento, principios contradictorios, etc. Ese es un tema. Aquí no hay el ejercicio del derecho sancionatorio. Aquí lo que existe es el cumplimiento de medidas de cuarentena, donde el Ministerio competente de Salud ha dicho la persona que anda circulando sin autorización es un inminente caso de contagio, y por eso lo que se hace es que se pone en un centro de cuarentena, tal cual tenemos a funcionarios, tal cual tenemos a amigos, tal cual muchos tenemos a familiares, y me refiero a funcionarios del más alto rango de este país, tienen a familiares muy cercanos en centros de cuarentena. ¿Y por qué los tienen? Porque aunque sea el familiar más cercano, necesariamente tiene que estar ahí. Y estas personas que se han puesto a disposición del Ministerio de Salud de los centros de cuarentena, no son sanciones. Esa es la diferencia entre el derecho sancionador y una medida permitida tanto por el Código de Salud como por la Ley de Restricción General de Tránsito, pero en este caso más por el Ministerio de Salud. Yo sí llamo a ser responsables como abogado. Yo veía en Twitter un abogado que alguna vez me pidió una demanda de inconstitucionalidad porque me dice, yo no sé nada de derecho constitucional, y hoy está poniendo que es ilegal. Lo menciono porque sí, este tema es un problema de todos, no solo del gobierno. Quienes van a salir contagiados somos los salvadoreños, nuestras familias, nuestros hijos, y por tanto debemos de ser responsables. Podemos hacer academia en el derecho constitucional y administrativo, sin duda alguna, pero por eso explico de forma breve que hay una diferencia entre sanción y medida. Lo que estamos implementando a partir del decreto legislativo, del Código de Salud y de la Constitución son medidas. Los $300. A continuación, Edgar Jurado, de Canal 19. Los Solo 300. respondo el mecanismo cívico. Sí. El mecanismo de los $300 el presidente lo va a anunciar hoy en la tarde. Y quisiera dejar que él fuese el que lo diga. Seguimos con Edgar Jurado, de Canal 19. Buenas tardes, asesor jurídico. Informarle que estamos en vivo para Mega Noticias 19. Volviendo al tema anterior, también se ha cuestionado sobre la detención de estas personas. Ellos están siendo colocados en los centros de cuarentena que ya están establecidos, o se han habilitado nuevas instalaciones para que estas personas pasen la cuarentena domiciliar que ha establecido el gobierno con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Ya estamos en eso, en establecerlos en centros de cuarentena. Hay una transición en cuanto a horas, en tenerlos en lugares específicos, pero también se está verificando los protocolos de aislamiento. Entonces, y hay algunas personas sí ya en centros de cuarentena. Si esta persona se lleva para cuarentena, tiene que tomarse todos los protocolos necesarios y todas las medidas necesarias. Transcurrirán algunas horas donde la persona se lleva, pero ya hay instrucciones a la policía de verificar esos protocolos de aislamiento. Escuchamos a Fidel Tolosa, de TVO. Por respeto del orden que tenemos, vamos a escuchar a Fidel Tolosa, de TVO. Gracias, buenos días. Tengo 3 preguntas. La primera es sobre las plataformas de Uber. ¿Están autorizadas todas y cuántas personas pueden andar dentro de las mismas? 1. Segunda pregunta es con lo que usted me mencionó sobre la distribución de agua potable. ¿Cómo van a hacer ustedes para evitar la aglomeración de personas? Porque ayer incluso en colonias como Ilopango, Altavista, Bosques de Río, Cerepango, entre otras, se distribuyó agua potable, pero la cantidad de personas eran demasiadas y no se permiten más de 50 personas en la calle. Y sobre la movilidad también en las colonias, se ven muchas personas en las colonias. ¿Cómo van a evitar eso? Y la tercera pregunta es relacionada a lo que usted mencionaba sobre las sanciones al transporte colectivo de pasajeros. Esta mañana ellos manifestaron su preocupación debido a que no tienen el subsidio necesario para poder seguir actuando en cuanto a esa actividad que están realizando.
Comienzo con el tema de los buses. Y no lo van a tener si siguen incumpliendo. Porque además de eso, no solamente a los empresarios que incumplan se les va a quitar el subsidio, no solamente se les va a suspender la línea a partir del contrato de concesión que se tiene, sino que se va a decomisar unidades. Estamos teniendo un sacrificio todos los salvadoreños. Estamos teniendo un sacrificio en los restauranteros. Muchas empresas que he logrado platicar con ellos, hay muchas empresas que están diciendo lo vamos a hacer, vamos a salir juntos de esto. Por eso es que se han tomado las 30 medidas de carácter económico. ¿Está autorizado el transporte público para circular, sí o no? Sí, pero con limitaciones, como hasta el 50% de su capacidad. El transportista que tenga la capacidad de 60 asientos y ande 34 asientos, obviamente se le va a aplicar estas medidas sancionatorias, estas sí son sancionatorias, y medidas de revocación de contratos, de concesión, de línea me refiero, tal cual vimos hoy por la mañana. Con este tema de la pandemia es bastante difícil que podamos decir que podemos jugar con las medidas del gobierno y incumplirlas. No es eso. No solamente incumplo las medidas, sino que arriesgo a todos los pasajeros que llevo, que si el bus tiene capacidad para 60 y lleva 100 pasajeros, sin duda alguna puede haber, sin duda alguna, un contagio masivo ahí, como lo que ha sucedido con los aerolíneas, como lo que ha sucedido con los vuelos, que en la mayoría de casos de esos vuelos se han adquirido los contagios. Estamos hablando de países europeos. Y por eso se suspendió aquí, quiero decir, por eso se suspendió los vuelos. Y no se ha hecho eso con los transportes públicos hasta el momento. Escuchamos la última pregunta a cargo de Mariana Arévalo de la Prensa Gráfica. Perdón, no contesté una. Disculpe. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas pueden andar en el Uber? Obviamente solo una. ¿Por qué? Porque si hemos establecido mecanismos legales para que una persona por familia, que ya se está cumpliendo en muchas familias, vaya al súper, si una persona por familia puede ir, en una emergencia puede ir, salvo necesario, de que se autoriza acá a llevar a los adultos mayores, que se autoriza acá a llevar a niños, personas con enfermedades crónicas, obviamente pueden ir dos, cumpliendo los Uber, y esto es muy importante, tienen que cumplir las medidas de aislamiento. ¿Cómo? Llevando posiblemente a una persona atrás y llevando, si se pudiese, a una persona de forma de esquina a esquina. Por ejemplo, 3 personas ya es hacinamiento. Esto en los casos de emergencia que deban de llevar asistiendo a un adulto mayor o a una niña, pero en lo contrario solo una se puede. Otro tema importante que ya yo hace poco en un caso de emergencia tuve que irme en Uber y felicité a la persona del Uber porque andaba guantes, porque andaba mascarilla y andaba alcohol gel. Él sabe que como anda subiendo personas, esta persona puede andar contagiada. Entonces, esas medidas sanitarias se deben de aplicar, sí. Entonces, solo una persona puede andar, salvo los casos que se estipulan aquí. Escuchamos la última pregunta a cargo de Mariana Arévalo de la Prensa Gráfica. Buenos días, sí. Tenía un par de preguntas pendientes. Primero, ¿qué va a pasar ahora con el crédito de 25 millones que el gobierno ha solicitado para crear el hospital? El colegio médico se opuso. También quisiera hablar, o que me hablara, ¿por qué no se incluyó desde un principio a los camiones recolectores de basura de las alcaldías en el decreto y cuál es la medida para ellos? Entiendo que el ministro de Trabajo ya llegó a un acuerdo sobre esto, y finalmente lo que la mayoría de salvadoreños quiere saber es qué condiciones necesita una persona para poder salir de la cuarentena domiciliar. Esto en cuanto a, en redes sociales se rumorea que tienen que llevar banderas blancas, alcohol gel, mascarilla, guantes, cuáles son los requisitos
¿Y qué van a hacer con las personas sin hogar que viven en la calle? No es 5 preguntas. Pero bueno. Está bien. El crédito en los hospitales se va a emplear en este caso el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Vamos a ver. La instrucción que ha dado el presidente es a partir de protocolos autorizados por la Organización Mundial de la Salud. La autorización que ha dado el presidente es a partir de las recomendaciones de la OPS y a partir de la necesidad que tenemos de, si Dios no nos permite que no pase, pero si Dios permite que pase, de poder afrontar los posibles miles de contagiados que puedan haber. Tenemos en todo el sector salud, eso incluye hospitales privados y públicos, si no mal recuerdo el dato que tenemos, no más de 100 camas. Me refiero a cuidados intensivos y alrededor de 1.300 creo a todas las camas. Si nosotros tenemos 2.000 contagiados, vamos a colapsar el sistema de salud y las decisiones que se van a tomar son bien difíciles. Hay que hacer el hospital necesariamente y hay que hacerlo de inmediato y hay que construirlo de inmediato. Entonces no se está haciendo nada apresurado. Muy bien decía el presidente que posiblemente se van a tomar decisiones que puedan ser errores en un determinado momento, ojalá que no, pero las decisiones que se han tomado hasta la fecha nos han llevado a tener únicamente 3 casos. Las decisiones que se han tomado hasta la fecha nos permite ser entre los primeros países que hemos logrado contener el contagio.